en la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Amén. Y como lo decíamos en el himno que acabamos de cantar en la estrofa número 3, oh cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Es para nosotros, hermanos, una delicia, pueden sentarse, es para nosotros una delicia escuchar la voz del Señor. Así que vamos nosotros a escuchar su voz en esta mañana por medio de su palabra. Yo le invito nuevamente a que abra sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Recuerde que estamos meditando en esa pregunta que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos en esa ocasión de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y ya veíamos la respuesta que daban algunas personas, cómo lo compararon con Moisés, con Elías, con Juan el Bautista, con uno de los profetas o con algún grande. Y vemos cómo incluso los discípulos tenían su perspectiva acerca de quién era Jesús, pero también vimos lo que Jesús comenzó a describir acerca de quién era Él. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 13. Y veíamos el domingo pasado esa declaración de Jesús en Juan 14:6. Pero hoy, hermanos, vamos a recordar primeramente Mateo 16:13 y luego vamos a ir a Juan 18:33, 37 al 38. Mateo 16:13 dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y espero que nosotros ya hayamos tenido más profundidad para poder dar una respuesta certera, concisa, concreta y acertada de quién es Jesús para nosotros. Puede que para el mundo sean muchas cosas, pero quién es para nosotros es lo que el Señor está tratando de revelarnos por medio de su palabra. Y vamos un momentico al Evangelio de Juan. Y después de leer este pasaje, vamos a orar para pedirle a Dios su guía y su dirección. Juan 18, 37 y 38. Después, más adelante, vamos a estar volviendo a este pasaje. Hoy vamos a ver solamente una declaración de Jesús y una pregunta que se hace este hombre que aparece en esta historia. Dice la palabra del Señor: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Juan 18, 37. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Dos palabritas, hermanos. Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? En esas dos ideas vamos a estar meditando hoy. ¿Qué piensa el hombre acerca de lo que es la verdad? ¿Y qué dice Jesús acerca de él mismo? Porque él se presentó en Juan 14:6 como: yo soy la verdad. Vamos a orar para que no sea el hombre, hermanos, no sea ni siquiera nuestro propio entendimiento, sino que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Oremos. Glorioso, santo, eterno y bendito Señor, te agradecemos, Padre, por regalarnos este momento en el que podemos abrir tu palabra. Esa palabra que ha sido atacada, que han intentado destruirla,
que han intentado, Señor, esconderla, pero que por el contrario, lo que tú has hecho es que cada día se impriman más y más, Padre, Biblias que contienen tu voluntad. Gracias, Señor, por concedernos este momento, porque podemos acercarnos a ella con toda la seguridad de que si deseamos conocer realmente, Señor, tu verdad, tú la vas a revelar a nuestros corazones. Así que pedimos que nos ayudes para que sea tu Espíritu en nosotros, dándonos entendimiento, abriendo nuestros corazones, iluminándonos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Háblanos, por favor, en esta mañana, porque a eso hemos venido, Señor. No solamente a cantarte y orarte, sino también a escuchar tu dulce voz. Esperamos que ella hable a nuestros corazones, hable a nuestros sentidos, Señor, y que podamos recibirla con mansedumbre para que ella sea implantada en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted recuerda, hemos venido hablando acerca de lo que el hombre piensa acerca de Dios, lo que el hombre piensa acerca de Jesús. Y cuentan en una ocasión que un maestro de filosofía, y espero no ofender a nadie con el comentario que voy a hacer, es lo que escuché de una historia, que en una ocasión un maestro de filosofía estaba frente a una audiencia donde había alumnos y donde también habían padres de familia, profesores, personas que estaban allí escuchando esta conferencia de este maestro. Y el profesor dijo: señoras, señores, jóvenes estudiantes, quiero decirles hoy que ustedes no deben creer la mentira de que existen verdades absolutas. Eso no es verdad. No existen las verdades absolutas, así que no permitan que nadie trate de convencerlos de eso. Inmediatamente dice la historia que un alumno replicó y levantando su mano le dijo: profesor, ¿usted está seguro de lo que nos está diciendo? Y el profesor dijo: absolutamente. No sé si entiende la ironía de la historia. El profesor estaba enseñando de que no podemos creer que hay verdades absolutas, pero él estaba absolutamente convencido de que no existían las verdades absolutas. Es decir, había una incoherencia en el planteamiento que él estaba dando, porque él no podía asegurar de que algo no era absoluto, porque eso era decir que había una verdad absoluta y que él la tenía. Bueno, así resulta con muchas personas, que cuando usted les presenta el evangelio, las personas se resienten, porque ellas no quieren aceptar o no pueden aceptar que existe solamente una verdad, que existe solamente un camino, que existe solamente un libro, una fuente donde el hombre puede encontrar la respuesta a todas las preguntas que nosotros nos hacemos. Y esa fuente y ese libro es única y exclusivamente la palabra de Dios. Aquí en la Biblia nosotros encontramos la verdad acerca de la existencia del hombre, acerca del sexo, acerca de la crianza de los hijos, acerca de cómo deben vivir los matrimonios, de cómo debemos nosotros administrar nuestras finanzas, de cómo nosotros debemos relacionarnos con el mundo. Aquí en la Biblia nosotros encontramos la verdad absoluta de todo lo que nosotros querramos saber. Así que en vez de estar consultando libros, ciencia, filosofía, psicología, historia, consultemos la palabra. Aquí encontramos toda la verdad. Devuélvase solamente una hojita, que estamos en Juan 18, devuélvase una hojita al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17, para que nosotros miremos lo que la misma palabra declara acerca de ella misma en labios de Jesús. Porque es Jesús el que está hablando en este pasaje. Dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos y que venía diciéndoselo a los discípulos. Si el hombre quiere encontrar una respuesta absoluta,
una respuesta sin teorías, una respuesta sin especulaciones, una respuesta sin opiniones. Lo tenemos nosotros en la palabra de Dios. Aquí encontramos nosotros todas las respuestas. Y en el caso de nosotros, los que profesamos ser creyentes, debemos aceptar que hay una sola verdad acerca de cómo el hombre puede agradar a Dios. ¿Cómo puede el hombre acercarse a la presencia de Dios y ser salvo? No existen varios caminos, así que no existe tal como el pensamiento que algunas personas tienen y espero no herir a nadie, ofender a nadie, que dicen, bueno, igual yo le respeto su religión, respéteme la mía. Usted piensa así, yo pienso así. Eso es como decir, Señor, tú tienes varias verdades en la palabra. Y de acuerdo a cómo el hombre quiera aceptarla o quiera vivirla, pues tú tienes que aceptarlo. No, porque Jesús está diciendo que hay un solo camino al Padre, que hay una sola verdad, que existe solamente una forma en la que nosotros podemos encontrar cómo agradar a Dios. Y si nosotros no estamos convencidos de esa verdad, entonces no es verdad que nosotros estemos caminando por ese sendero que nos lleva a la presencia de Dios. No es verdad que todos los caminos conducen a Roma, hermanos. No es verdad. Existe solamente un camino y Jesús nos quiere mostrar cuál es él. Si nosotros deseamos realmente estar en la presencia de Dios, debemos aceptar que hay un solo camino, una sola verdad, porque existe solamente un Dios. No hay varios dioses. Entonces no es que yo cojo este camino de acuerdo a mi verdad y llego a cierto Dios, el otro cogió su camino. No, existe un solo Dios. Creo que todos nosotros nos interesa saber la verdad. Nos interesa saber no solamente la verdad acerca de cómo puede el hombre agradar a Dios, ser salvo, sino que nos interesa saber la verdad de muchas cosas. El problema es que yo encuentro hoy en día, y converso con muchas personas, y creo que usted también lo ha vivido, que nosotros a veces estamos dialogando con personas que no saben cuál es la verdad, pero tampoco están interesados en investigarla, porque estamos creyendo todo lo que nos salen a decir las personas. Y recuerde esto, hermano, esto no es nuevo. Esto viene desde el inicio, desde la caída del hombre, desde allá, desde Caín y Abel. Desde allá nosotros venimos sufriendo las consecuencias de cómo el pecado se ha metido en el corazón del hombre y lo ha llevado a mentir. Y nosotros estamos viviendo una sociedad que los políticos mienten, los maestros de colegio mienten, los padres mienten, los hijos mienten, los abogados para poder librar a una persona culpable de un juicio, de una condena, mienten. Las autoridades que deberían de poner el ejemplo, mienten. Los medios de comunicación manipulados por las altas esferas políticas de poder, de control, económicas, nos mienten, nos engañan. Los pronósticos del tiempo mienten. Algunas a veces dicen, mañana va a ser sol y amanece lloviendo. Todos los hombres mienten. No existen, hermanos, en el mundo verdades absolutas. La única forma de nosotros saber qué es la verdad, cómo conocer esa verdad, es por medio de la palabra de Dios. Pero nos encontramos en una sociedad donde todo el mundo dice que está, valga la redundancia, diciendo la verdad. Yo no creo que a usted le hayan ofrecido un producto de belleza diciéndole, mira, con este producto vas a quedar más o menos bonita, o te vas a ver más o menos presente. No, te dicen, con eso te vas a ver espectacular, con eso vas a deslumbrar, con eso vas a llamar la atención, tu autoestima se va a subir, cuando el problema no es que nosotros subamos nuestra autoestima, el problema es que la tenemos demasiado alta. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros creemos que todo debe girar alrededor de nosotros, todas las miradas deben apuntar a nosotros, que no puede haber nadie más atractivo, nadie más llamativo que nosotros. Nosotros tenemos la autoestima por las nubes. Ese no es el problema del hombre. Pero nos venden los productos de esa manera. Nos venden productos por internet engañándonos. Que cuando usted compra el producto y resulta no ser lo que usted esperaba, vaya a hacer reclamo y le dicen, lo que pasa es que usted no me entendió, yo quise decir esto, yo quise decirle lo otro, usted no me escuchó la última parte. Nos mienten, nos engañan. Entonces nos encontramos en un dilema. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién la dice? ¿A quién nosotros le vamos a creer? Porque si hay algo que nos causa intranquilidad en nuestras vidas es no tener certeza o no tener una seguridad absoluta de lo que nosotros creemos. A veces nosotros no tenemos esa certeza
Una mujer, no creo que una mujer o un hombre vivan tranquilos sin estar seguros de si su pareja le es infiel o no. Yo no creo que se acuesten tranquilos. Yo no creo que sientan tranquilidad cuando su esposo o su esposa sale de la casa. No estando seguros, ¿será que me es infiel? ¿Será que sí me es fiel? ¿Será que sí me respeta cuando está en la calle? Un empleador no creo que esté seguro si tiene dudas de si su trabajador le roba. Yo no creo que le entregue la caja, le entregue todo el inventario del almacén y esté tranquilo teniendo de pronto dudas de si ese trabajador le roba o no. Aunque el trabajador nunca va a decir que sí, el trabajador siempre va a decir que no. Un padre, una madre no creo que estén tranquilos sabiendo o no teniendo seguridad de si sus hijos les mienten o no. Yo no sé si usted está tranquilo. Cuando un hijo suyo sale de la casa y usted lo ve llegar con cosas diferentes y usted le dice, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás así? Y él comienza a decirle, y hay esa intranquilidad en uno, ¿será que me está diciendo la verdad? ¿Será que me está engañando? No creo que ninguno de nosotros esté tranquilo con esa situación. Muchas veces nosotros nos preocupamos y nos angustiamos por ese tipo de cosas. Lastimosamente veo a miles de creyentes que profesan amar a Dios, seguir a Dios, que no se cuestionan acerca de lo que les han enseñado allá en el lugar donde ellos se congregan. Porque ellos justifican su forma de vivir en lo que creen diciendo, pues el hermano que está allá al frente nos enseñó. Él abrió la Biblia y él dijo que eso era así, así que yo creo. Como si en el día del juicio esa excusa tuviese valor. Como si en el día del juicio nosotros nos pudiéramos parar delante de Dios y decir, Señor, si yo hice mal, si yo pequé, si yo me extravié, no es mi culpa, la culpa es del hombre que me estaba enseñando. Cuando la palabra nos dice que todos nosotros tenemos al alcance cómo conocer la verdad. Pero miles de personas no se cuestionan, porque ni siquiera leen la palabra de Dios. No la escudriñan. Puede que la lean, pero no la escudriñan. Puede que la escudriñen, pero no la ponen en práctica. Y como no la ponen en práctica, no saben si lo que la palabra de Dios enseña es verdad o no es verdad. Ellos creen conocer un camino, creen conocer la verdad, cuando realmente puede que estén extraviados. Ahora bien, regresemos todo esto a Juan 14:6. Porque en Juan 14:6, después de plantear, hermanos, cómo estamos nosotros en esta sociedad donde todo el mundo miente, y cuando me refiero a todo el mundo es todo el mundo, eso incluye en muchas ocasiones a nosotros. Usted dirá, no, yo no miento. Bueno, a veces nosotros decimos que no mentimos, pero hay un momento de nuestras vidas en el que nosotros posiblemente caigamos en mentiras. ¿Sabe cuál es? Cuando cantamos alabanzas. Nosotros decimos, no, el cristiano no miente, y no nos gusta mentir, pero a veces nos gusta cantar mentiras. Porque en las alabanzas yo le digo, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, quiero ser más como tú. ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿Lo hacemos? ¿Lo vivimos? ¿Lo sentimos? ¿Realmente nos esforzamos por hacer eso? Entonces a veces nosotros mismos caemos en mentiras, sin intención, pero caemos en ellas. Pero mire lo que dice Jesús en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Él no dijo, yo soy el camino y soy una verdad. No, él dijo, yo soy la verdad. No existen muchas verdades. No existen 2, ni 3, ni 4. No existen verdades a medias. Como decía alguien, una verdad a media es una mentira completa. No existen verdades a medias. Por eso cuando nosotros tengamos que decir algo, procuremos decirlo como es. No lo camuflajeemos, no le agreguemos, no le quitemos. A veces pasamos nosotros por imprudentes, por toscos, por groseros, por atrevidos, por faltos de consideración, pero necesitamos decir la verdad. Y como lo veíamos en una de las reflexiones, como la verdad anda desnuda, pues a la gente no le gusta estar cerca de ella. Porque anda desnuda, la verdad no esconde nada. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Jesús, cuando hablaba con los discípulos, no les hablaba escondiéndoles cosas. Incluso en esta declaración de Juan 14:6, nosotros tenemos el contexto de lo que estaba hablando Jesús con los discípulos.
Y en el contexto Jesús les está hablando acerca de algo que va a suceder con él, que fue lo que ocasionó un profundo sentido de perturbación en el corazón de los discípulos. Porque ahí atrásito, versículos 31 al 33 de Juan, capítulo 13, Juan 31 al 33 dice la palabra: entonces cuando hubo salido dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Escuche lo que Jesús les acababa de decir en el Evangelio, en Juan 13, 31 a 33, antes de decirles en el capítulo 14 que Él era la verdad. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Miren, yo me voy, y a donde yo me voy, ustedes no me pueden seguir. ¿Qué ocasionó eso en el corazón de los discípulos? Perturbación, angustia, ansiedad. Yo no sé si a usted le gusta escuchar de que usted esté con un ser querido, con un familiar, sea su esposo, sea su padre, sean sus hijos, sea su hermano, sea alguien allegado, muy allegado a usted, con el que usted haya convivido durante mucho tiempo, y que esa persona le diga: mira, me voy de viaje. ¿Y a dónde vas? Donde yo voy tú nunca vas a poder ir. No creo que usted le diga: ay, qué bueno que te fuiste por allá. No, yo creo que en usted comienza ese sentido de perturbación. ¿A dónde se va a ir que yo no puedo ir nunca? ¿A dónde se va a ir que yo no sé dónde va a estar? ¿A dónde se va a ir? Creo que a todos nosotros nos causaría perturbación. Yo no creo que una esposa, cuando el esposo le diga: mi amor, salgo, ¿para dónde? No me preguntes, tú no vas a poder acompañarme nunca a ese lugar. No creo que la esposa le diga: ay, qué bueno, que te vaya bien. No creo que quede acá un sentido de perturbación. Si nosotros queremos saber si nuestros hijos van al colegio, si llegan al colegio, si entran al colegio, si salen del colegio, si fueron a la tienda, estamos pendientes que si van, que no se vayan a perder, pues los discípulos también tenían razones para sentirse perturbados. Jesús les acaba de decir: me voy. Después de haber estado tanto tiempo con él, me voy. Y donde yo voy a estar, ustedes no me van a poder seguir. ¿Qué causa a veces esas noticias en nuestras mentes? Que haya un bloqueo. Y entonces no estemos atentos a otras cosas que nos pueden ayudar a entender lo que nos quieren decir. Mire lo que ocasionaba en los discípulos a veces las perturbaciones, las preocupaciones y las angustias. Mírenlo ahí mismo en Juan capítulo 18, capítulo 16, perdón, Juan capítulo 16, versículo 4 al 6. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué era lo que había pasado en ellos? Tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros escuchamos una noticia que no es tan alentadora para nosotros? Que comienza nuestro corazón a llenarse de tristeza. Y escúcheme lo que a veces pasa, no sé si me pasa solamente a mí o a usted también le ha sucedido, que a veces usted llega a la casa y le dice a la esposa, si le ha pasado que el esposo o el hermano llegue al hogar y le diga: mi amor, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Me despidieron del trabajo. Y la esposa con esa simple frase: ¿y ahorita cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar la cuota del banco? ¿Y cómo vamos a pagar el arrendo y los servicios? Y el trabajo del niño. Y el esposo: pero espérate, te voy a decir algo, es que hay algo bueno. Pero ¿qué va a ser de bueno si te despidieron y nosotros no tenemos otro ingreso? A veces no queremos escuchar la otra parte, y puede que el esposo le diga: me despidieron de ese trabajo, pero me están contratando en otra empresa donde me pagan el doble. Pero usted no pudo escuchar porque se llenó de tristeza, de angustia, de desesperación su corazón. Bueno, Jesús era eso lo que les quería decir a ellos. No se angustien, no se llenen de tristeza, porque Jesús luego les dice: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo en vuestros corazones. Pregunta, hermanos, ¿qué era mejor para los discípulos? ¿Vivir con Jesús durante un tiempo
teniéndolo al lado, o que ahora la deidad viniera a morar en sus corazones? ¿Qué es mejor? ¿Qué deseamos nosotros más? ¿Qué es lo que nosotros realmente anhelamos? ¿Tener solamente a Jesús a un lado como una figura o que Él viva en nuestros corazones? Ahora, no era solo la declaración de Jesús lo que causó en ellos angustia y perturbación, de que Él se iba y que donde Él iba a estar, ellos no le podían seguir, sino que tenemos que sumarle la situación en la que ellos se encontraban en esa sociedad. Mire, ¿cuál era la situación de esa época? Bueno, esa situación no era diferente a la que nosotros vivimos hoy en día. En ese tiempo había una economía decadente, había necesidad de alimentos, había maldad, habían enfermedades, había pobreza, problemas sociales, problemas en los matrimonios, los guías espirituales del pueblo engañaban, eran corruptos, el gobierno de esa época era corrupto, la política era corrupta, había inmoralidad, las personas en la sociedad hacían maldades, hacían daño, los soldados extorsionaban, los gobernantes abusaban del poder, robaban. Miren, ¿hay diferencia entre la sociedad de esa época y la de nosotros? No la hay. Y usted puede decir, no, yo no creo que en esa época habían tantas cosas, yo creo que ahorita sí estamos peor porque el hombre siempre ha vivido así. El hombre cada vez que se enfrenta a una situación difícil, uy, ahora sí estamos, y me perdonan la expresión, jodidos. Ahora sí esto se dañó. Esto no era, así no era antes. Esto no pasaba antes. Lea este pasaje de Hechos capítulo 2 versículo 40, escrito hace casi 2000 años, para que usted mire si la sociedad de hoy es peor a la sociedad de hace 2000 años. Hechos capítulo 2 versículo 40. Hechos 2:40 dice la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba, está hablando de Pedro, hablándole al pueblo, y les exhortaba diciendo, sed salvos de ¿esta qué? Perversa generación. Escuche, sed salvos de esta perversa generación. Pregunta, ¿qué significa la palabra perverso? ¿La palabra perverso ha cambiado? ¿Ha variado? ¿O la palabra perverso se refiere a ser malo extralimitadamente? A ser corrupto extralimitadamente. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro desde hace 2000 años? Invitando a las personas a que sean salvos de una generación como perversa. Hermano y hermana y amigo que nos escucha, desde la caída del hombre, en este mundo siempre ha existido la perversidad. Siempre ha existido. A veces nosotros, no, ahora es que está difícil. Antes no, claro que antes también era difícil. Y si estamos hablando de que la palabra es verdad, usted tiene que creer que no es ahora donde las cosas están difíciles, no es ahora donde nosotros decimos, es que antes no se veían tantas violaciones, es que antes no se veían tantos homicidios, es que antes no se veían tantos políticos corruptos. Siempre han existido, siempre los han habido. Lo que pasa es que ahora tenemos más alcance de información y podemos darnos cuenta al instante de lo que está pasando al otro lado del mundo. En esa época no. En esa época la información era muy difícil que llegara a todos los rincones, pero la maldad y la perversidad siempre ha existido. Y entonces tenga en cuenta eso. Jesús les dice que se va a ir, y encima de eso súmele la situación social en la que ellos se encontraban. Y Jesús les dice, yo me voy. Él, en quien ellos habían puesto toda su esperanza, Él, quien les había dado una nueva perspectiva de lo que es ser un creyente, Él, que les había venido a modelar lo que era verdaderamente un hijo de Dios, Él se va a ir. El que durante 3 años estuvo con ellos enseñándoles, dándoles ejemplo, corrigiéndolos muchas veces, considerándolos, compadeciéndose de ellos, y ahora Él les está diciendo que se va a ir, después de que les ha prometido un reino eterno. ¿Qué hubiese ocasionado en nosotros las palabras de Jesús? Lo mismo que ellos. No es diferente. No es diferente. O no creo que nosotros hoy nos sintamos más tranquilos, sabiendo que estamos en una sociedad corrupta, en una sociedad llena de maldad, y que no tengamos certeza y seguridad de si realmente nosotros vamos o no a estar en la presencia de Dios.
Escuche, hermano y hermana, desde la caída del hombre siempre ha existido maldad. Si nosotros perdemos de perspectiva esa verdad, es por eso que muchos están tratando de hacer de este mundo un paraíso, incluso nosotros los mismos cristianos. Nosotros los cristianos a veces queremos hacer de este mundo un paraíso cuando Dios mismo maldijo esta tierra. Es decir, nosotros queremos revertir lo que Dios ya hizo. Desde la caída del hombre Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y nosotros queremos, no Señor, haz de esta tierra un paraíso. Por eso es que nos encantan los lugares donde hay naturaleza, ríos cristalinos, playas, viento, sol, mar, porque nos gustaría volver a ese paraíso. Pero cuando nosotros pensamos así y perdemos de vista la corrupción que hay en el hombre, entonces no entendemos que nosotros no fuimos, hermanos, salvados para vivir en una tierra paradisiaca, sino para vivir en la presencia de Dios. Para eso fuimos salvados. Por eso es lo que Pedro les está diciendo, sean salvos de esta perversa generación. No les dicen, sean salvos porque todo esto va a pasar, todo esto va a mejorar, todo esto se va a arreglar y ustedes van a volver aquí. No. El único lugar donde nosotros podemos sentir todo el gozo y toda la tranquilidad es en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, vamos a experimentar dificultades, vamos a experimentar tribulaciones, van a haber muchas cosas que nosotros no entendamos. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a interrogarse y a cuestionarse. Bueno, pero ustedes nos presentan a un Dios bueno, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que un niño o una niña de 2, 3, 4, 5 años sea violado por un hombre? ¿Por qué permite que un pastor que se autodenomina pastor mienta y engañe a los creyentes? ¿Por qué permiten que esas personas que se llaman sacerdotes, curas, padres, papas y todos los títulos que se han inventado, le mientan al hombre, engañen al hombre, tengan una doble vida, tengan una doble moral? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas, que haya hambre en el África, que hayan terremotos, que hayan esto, que haya lo otro? ¿Por qué si Dios es bueno permite eso? La respuesta, la misma palabra la da. Dios es bueno, pero el hombre creado por Dios desde su caída no lo es. Y es el hombre el que ha ocasionado todo este asunto en el que nosotros ahora nos encontramos. Todo lo que nos sucede no es porque Dios así lo dispuso, es porque el hombre atrajo sobre sí maldición. Y a veces uno quiere echarle la culpa a Adán y a Eva. Pero una pregunta, ¿usted y yo no hemos cometido pecados? Claro que los hemos cometido. Así que Adán y Eva son culpables, así como usted y yo somos culpables de lo que estamos viviendo. Y por eso es que debemos nosotros aceptar de que el único camino que le queda al hombre es volverse a Dios. Porque mientras nosotros no nos volvamos a Dios y sigamos viviendo a la luz de este mundo, con la mentalidad de este mundo, eso es lo que nos lleva a nosotros a actuar con maldad. ¿O cuántos de nosotros, cuando sucede algo que no entendemos, actuamos con ira, con nostalgia, lloramos, guardamos rencor a esa persona que nos hizo algo, nos amargamos y amargamos a todos los que están a nuestro alrededor? Porque la amargura es peor que el coronavirus. Eso contagia sin necesidad de tocarse, con las miradas, con los gestos, con la actitud, con el lenguaje corporal. Eso contamina a todas las personas. Y por eso es que Hebreo nos advierte acerca de la amargura. ¿Por qué el hombre fornica? ¿Por qué el hombre adultera? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre miente? Sencillamente porque el hombre es un ser caído. ¿Caído de qué? Caído de la gloria de Dios. Caído de la gracia de Dios. Porque el hombre decidió tomar una dirección que solamente Él y Él quiere transitar. Porque es lo que nos dice Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino. Y unos escogieron el camino de las drogas, otro el camino de la pornografía, otro el camino de la fornicación, otros el camino del adulterio, otros el camino del robo, otros el camino de los empresarios de alto riesgo que son los narcotraficantes, sicarios, extorsionistas. Cada cual escogió su camino. Y ahora nos acercamos a Dios y nos cuesta aceptar de que existe un solo camino para volver a Dios. Nos cuesta aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a transitar por diferentes senderos. Y pensábamos, al final yo me encuentro con Dios. No importa si yo hago esto, una obra buena hago y al final me encuentro con Dios, como estaban haciendo en la época de los 80 los narcotraficantes. Ponían bombas, vendían drogas,
drogas que causaban la muerte de miles de personas, no solamente por consumirlas, sino por la agresión que había, por la violencia que había. Y luego, ¿qué hacían? Con ese mismo dinero que habían obtenido de negocios ilícitos, le daban a las personas pobres, construyeron barrios, construyeron colegios, construyeron estadios, construyeron hospitales. ¿Por qué todo eso, hermanos? Porque el hombre piensa que no importa qué camino escoja, al final, si hace una obra buena, 2 obras buenas, 3 obras buenas, Dios tiene que aceptar esas obras buenas y que esa persona va a ser salva. La palabra de Dios dice no. Existe un solo camino para llegar al Padre y ese camino se encuentra en la palabra. ¿Cuál es ese camino? Ya lo veíamos nosotros en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. ¿Cuál es el camino entonces? El camino de santidad. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Porque Jesús vino a darnos ejemplo de lo que es vivir en santidad. Así que si usted y yo no estamos transitando en ese camino, no es verdad que conocemos la verdad. No es verdad. Aunque digamos que sí. Esa fue la pregunta de Pilato. Bueno, ¿qué es la verdad? Y hoy en día la gente se pregunta, bueno, pero ustedes lo presentan de esa forma, pero veo que ustedes son como muy cerrados. Ustedes están diciendo que entonces el hombre no puede hacer nada que le traiga deleite, que le traiga disfrute. Sí, el hombre puede hacer todo eso, pero si la palabra de Dios se lo enseña. Si no le enseña la palabra de Dios a hacer lo que él hace, entonces está pecando. Porque el solo hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Eso dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo crea, yo no sé si usted lo acepte, pero eso dice la palabra. Ahora, hay otra pregunta más acerca de la verdad. Y es, creo que la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Si usted no se la ha hecho, qué bueno. Usted es un intelectual superdotado que nunca se ha cuestionado de la existencia del hombre. Pero yo me he cuestionado. Muchos de nuestros hijos nos han hecho la pregunta y espero o creo que usted también se la haya hecho. Y esa pregunta es, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, ¿quién soy yo? Sí, yo sé que me llamo fulano de tal, pero ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde salí? Bueno, del vientre de mi madre, pero ¿mi madre de dónde salió? ¿El ser humano de dónde salió? Y al final, cuando nosotros partamos de esta tierra, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué sucede con el alma después de la muerte? ¿Qué sucede? Porque el cuerpo ya sabemos que queda ¿dónde? En el polvo. Bueno, otros cuerpos quedaron en la boca de un tiburón, en la boca de un animal, pero aquí en la tierra quedaron. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué sucede después del alma? ¿Hay reencarnación como creen los budistas? ¿Existe la suerte? Porque algunas personas creen en la suerte, en la diosa de la fortuna. ¿Existe el destino? Es decir, que ya todo está demarcado y que usted no puede salirse de allí. ¿Existe el cielo? Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y el cielo existe? Porque yo he visto que hay personas que han cogido cohetes y suben y suben y suben y suben y no le encuentran fin. Porque ellos imaginan el cielo como un lugar físico, material. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el cielo es un lugar, es una dimensión espiritual. No es un lugar concreto como el que nosotros vemos, tocamos, sentimos, palpamos. Es una dimensión espiritual, pero las personas se preguntan eso. ¿Existe el paraíso? ¿Es verdad que existe un paraíso después de este mundo? ¿Existe el infierno? Hay personas que niegan la existencia del infierno. Hay religiones que la niegan y no la aceptan. Yo digo, bueno, si no creen en el infierno, ¿por qué creen en el cielo? ¿Cómo voy yo a creer en una cosa y no en la otra? Porque si hay alguien, escúcheme lo que le voy a decir, que habló del infierno mientras estuvo aquí en la vida, ¿sabe quién fue? Jesús. Habló más del infierno que del cielo. Póngase a leer los evangelios y usted se va a dar cuenta que Jesús habló más del castigo, más del infierno que del mismo cielo. Así que si yo digo creer en el cielo, pues también tengo que creer en el infierno. Pero hay personas que se cuestionan y dicen, si es verdad que eso existe. Y como hoy en día tenemos nosotros a personas que se dicen ser expertos en las materias y que le han tratado de dar respuesta a todas estas preguntas, incluso famosos, que no son famosos porque hayan hecho algo bueno, son famosos simplemente porque la sociedad los ha hecho famosos. Porque ahorita una persona que saque un video donde se esté martillando un dedo, donde se esté haciendo algo dañino en el cuerpo, se vuelve famosa porque tiene millones de seguidores en Facebook, en YouTube, en Instagram. Pero hermanos, cuando nosotros queremos saber la verdad y nos encontramos con esas personas que dicen tener respuestas a todas estas preguntas, a veces nosotros nos identificamos con esas respuestas.
decimos, pues yo creo lo que él dice. ¿Por qué creo lo que? Pues él dice que hay reencarnación y yo lo creo. Yo creo porque yo me soñé una vez que yo reencarnaba en una vaca, yo me soñé que yo reencarnaba en un pollo, y los budistas, los hindúes creen en la reencarnación, por eso ellos no matan las vacas. Un hindú aquí en Colombia, viviendo en la sociedad que nosotros, en una granja, se quebraría, porque no permitiría que sus animalitos fueran sacrificados. Ellos no matan a las vacas porque creen que hay una reencarnación, creen que hay algo un poco más allá, que las personas vuelven a la vida en estos animales. Otros creen en la evolución, como Darwin, Charles Darwin, que postuló la teoría de la evolución, o el Big Bang, como lo creen Albert Einstein, Hubble, Hopkins, que dicen que el Big Bang es una realidad. Otros creen en mundos paralelos, es decir, que uno está en este mundo, pero a la vez está viviendo en otro mundo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces usted vive cosas que dice, esto como que ya lo viví. A mí me pasó precisamente esta mañana. Yo estaba haciendo el desayuno y yo, ay, esto como que yo ya lo viví. Y a veces uno se mete en eso y llega a alguien que dice ser experto y explica y dice, no, mire, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo como en un espejismo, aquí estamos en esta dimensión, pero acá hay otra dimensión paralela, y lo que usted cree que está viviendo es porque usted lo vivió. Y el mundo dice, ay, pues eso es verdad. Si eso tiene que, porque yo lo he sentido, yo lo he experimentado. Y comenzamos a creer en todas esas cosas, en los llamados déjà vu, es decir, que el hombre puede devolverse en el tiempo, en el tiempo puede volver allá a esas cosas y poderlas cambiar, en tantas cosas que el hombre piensa, tantas cosas que el hombre cree que son verdad. Y escuche, muchas de estas teorías están siendo introducidas, enseñadas a nuestros hijos, incluso a nosotros desde hace mucho tiempo, por Hollywood. Nos presentan películas donde nos enseñan que nosotros realmente venimos del mono. El planeta de los simios. ¿Usted cree que esa película es simplemente para entretener? ¿Usted cree que esa película se creó simplemente para que el hombre distrajera 2 horas y media o 3 horas? Detrás de eso hay un trasfondo, que es convencer al hombre que realmente nosotros venimos del simio. Cuando nos presentan películas de que nosotros venimos de los extraterrestres, alienígenas ancestrales, los dioses mitológicos de los griegos y de los romanos, que seres superiores nos crearon. Y escuche, hay muchas personas que se identifican con estas cosas. Dicen, pues a la final y de pronto hasta es cierto. A la final y de pronto ni existe Dios, eso es mentira. Y como hay pruebas de que realmente nosotros venimos de allá, cuando escuche, no existe ninguna prueba. ¿Sabe por qué? Porque para que algo sea científico, tiene que ser repetitivo. Y nadie ha podido repetir la historia de la creación del hombre. Nadie. La palabra de Dios nos enseña que existe solamente una creación. Pero hay muchos creyentes que después de ver una película, que después de escuchar una información de alguien que supuestamente es un experto, dicen, pues yo creo que es verdad. Yo creo que sí existen los mundos paralelos. Yo creo que sí existe vida en otro planeta, porque es que mire que ya mandaron una nave y por allá como que descubrieron que había agüita, que había algo. No, hermanos. Si nosotros decimos que somos personas que creemos en la verdad, entonces creamos en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que dicen los famosos expertos. Hermano, pero es que hay cosas misteriosas que la palabra de Dios nos revela. Te voy a decir cuál es la respuesta para esas preguntas. Deuteronomio 29:29. ¿Sabe cuál es la respuesta? Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Tú crees eso? Que hay cosas secretas que le pertenecen única y exclusivamente a Dios, pero a veces nosotros tratamos de explicar lo inexplicable y nos enredamos más y terminamos más confundidos. Pero escuche, la palabra de Dios nos enseña que hay una sola verdad acerca de todo lo que nosotros vemos y de todo lo que existe, incluyendo la creación. En Salmos, capítulo 19, Salmo 19. Mira lo que declara el salmista desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Salmo 19,
del 1 al 6. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Queremos saber, hermanos, la verdad acerca de la existencia del hombre, la verdad es acerca de la creación. Escuche lo que dice el salmista: los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Basta con que usted y yo miremos al cielo, miremos todo, y yo creo que la persona con el más mínimo, la más mínima capacidad intelectual puede llegar a la conclusión de: esto no puede haber resultado de la nada. Esto tiene que ser la obra maestra de alguien superior a nosotros. Y no son los alienígenas ancestrales, no son los dioses mitológicos, no fue el Big Bang, porque la teoría del Big Bang es que había algo allá condensado, explotó y dio origen a toda la vida. Y yo, parodiando a un hermano que hacía esta ilustración, yo le reto, yo le animo, no lo haga con nadie ahí cerca, pero le reto y le animo a que usted coja una granada, dinamita, pólvora, y la ponga en un lugar y haga que eso explote, y después vaya a buscar vida en ese lugar. ¿Qué es lo que usted va a encontrar? Si hay alguien vivo, si hay algún ser vivo cerca de esa explosión, ¿qué va a encontrar usted? ¿Vida? Usted va a encontrar muerte. Así que la teoría del Big Bang a nadie más se le ocurre sino una persona que se haya sumido en la soberbia absoluta, que no quiera aceptar la verdad de Dios, porque la muerte no puede producir vida, hermanos. Solo Dios puede producir vida. Y la palabra nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ¿qué ha pasado con el hombre? Que ha creído tantas mentiras que cuando se acerca la luz lo deja ciego. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted está en un lugar oscuro, 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 y de pronto entra alguien con una luz, y usted la mira directo a los ojos. ¿Qué le pasa a uno? Usted queda encandelillado. Bueno, eso le pasa a muchas personas. Han creído en tantas mentiras que la verdad de la palabra de Dios muchas veces los deja ciegos, como le sucedió al apóstol Pablo en su encuentro con Jesús. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la verdad para mí? ¿Cuál es la verdad de la existencia del hombre? ¿Cuál es la verdad de dónde va el alma? ¿Cuál es la verdad de la creación? ¿De dónde vengo yo? ¿Cuál es la verdad de que hay una sola forma de nosotros volver a la presencia de Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad para nosotros? Porque esas son las preguntas que nosotros debiéramos estarnos haciendo. A veces nos preguntamos por tantas cosas: si mañana llueve, si no llueve. Ahorita estamos todos extraviados con el pico y cédula, no sé en otros países si es así. Mañana yo salgo, mañana no salgo, usted sale mañana, usted puede, el carro puede salir, la moto puede salir, ¿será que puedo ir en bicicleta? ¿Será que los hijos pueden salir? Y nos preguntamos tantas cosas, cuando las verdaderas preguntas no nos las hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y al final, cuando partamos de esta vida, ¿a dónde vamos a ir? ¿Ya encontramos las respuestas a eso? Porque mientras nosotros no le encontremos las respuestas a estas preguntas, no vamos a poder disfrutar la vida. No la vamos a poder disfrutar. Vamos a tener destellos, chispazos de momentos felices, pero al final volvemos a donde arrancamos, vacíos. Bueno, ¿y yo hago todo esto para qué? ¿Y yo vivo de esta manera para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser fiel? ¿Por qué tengo que ser honesto? ¿Por qué tengo que ser buen padre? ¿Por qué tengo que ser buena madre? ¿Por qué no voy a mentir? ¿Por qué no voy a robar? ¿Por qué no debo asesinar? ¿Por qué no debo ser corrupto? ¿Por qué debo ser una persona íntegra? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque, hermanos, hasta que no tengamos la respuesta correcta, no vamos a saber del porqué de las cosas. Pero cuando usted y yo entendemos que todo eso lo hacemos porque un día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos, escuche, de todo lo que hicimos, incluso de las palabras que dijimos, entonces es cuando nosotros podemos volver a encontrarle el verdadero sentido a la vida. Es cuando nosotros podemos volver, hermanos, a experimentar de que existe una forma de nosotros practicar la sexualidad
de cómo criar a nuestros hijos, cómo ser una persona en la sociedad que ayude, que apoye y que contribuya, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser buenos hermanos. Hasta que nosotros no encontremos las respuestas en la palabra de Dios, no vamos a saber qué hacer. ¿Cuál es la verdad para nosotros? Porque todo el mundo dice tener una verdad. Y a veces preferimos escuchar a lo que dice el hombre que lo que dice Dios. Y resulta que en el mundo usted se va a encontrar con verdades relativas, que puede que sean y puede que no sean. Hasta los años 1950 se creía, escuche lo que se creía, y en todos los libros de oceanografía estaba allí escrito: dentro del agua no se transmiten sonidos, no hay sonidos dentro del agua. Un hombre llamado Jacques Cousteau, francés, dijo, pues yo quiero hacer un experimento, y comenzó a inventar un aparato para introducirlo en el agua para ver si era verdad que no habían sonidos. ¿Qué descubrió Jacques Cousteau? Que dentro del agua sí se transmiten los sonidos, las ondas viajan dentro del agua. ¿Qué tuvieron que hacer? Cojan ahora todos los libros de oceanografía y tachen donde decía que no se transmiten los sonidos, porque la verdad es que sí se transmiten. Verdades relativas. A eso es lo que nosotros estamos expuestos hasta que no vengamos a Jesús. Jesús no es simplemente una figura de pesebre. Jesús no es simplemente una figura de adorno en la casa, de adorno en las orejas, de adorno en el pecho, como la llevan muchas personas con cruces colgando, pensando que ahí está Jesús. No, Jesús no es ese adorno. Jesús es la verdad. Si yo quiero saber cuál es la verdad de mi existencia y dónde termina la existencia del hombre, tengo que venir a Él. Pídele a Él que te ayude, porque mientras tanto vamos a estar en verdades que cuando queremos adoptarlas, luego encontramos otra que nos dice, o será esta. Y quiero ilustrarlo con esta historia para ir terminando. Cuentan en una ocasión que había un hombre en el desierto que llevaba 2 días sin poder beber agua. Y le habían dicho, cuando él salió del punto A, antes de llegar al punto B, le dijeron, mira, vete por este camino y tú te vas a encontrar en 1 o 2 días con un pozo. Eso sí, lleva mucha agua para el camino porque te vas a demorar mucho. Pues el hombre pensó que caminando rápido iba a llegar pronto, así que se tomó todo el agua el primer día. Pasaron 2 días más sin haber podido beber agua, hasta que vio a lo lejos allá el pozo, los pozos de agua, y salió corriendo porque estaba casi muriendo. Cuando llegó al pozo y trató de meterse de cabeza para beber el agua, alcanzó a ver en el reflejo del agua un letrero arriba del pozo. Entonces él levantó la cabeza y decía, cuidado, agua venenosa. Entonces dijo, bueno, volteó a mirar el otro pozo y dijo, bueno, esta sí es. Y cuando trató de meterse, miró para arriba y decía, esta es agua limpia y cristalina, puede beber de ella. Entonces ya se iba a meter y volteó a mirar en el reflejo y alcanzó a ver un letrero en la mitad de los 2 pozos. Y decía en la mitad de los 2 pozos, o será al revés. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Se arriesgaría a beber de esos pozos sin saber cuál es el del agua venenosa? Miren, a veces nosotros nos encontramos así. El mundo nos dice, mira, la verdad es esta, tú te vas a salvar si tú en el mundo haces cosas buenas. Si tú no te metes con nadie, si tú eres un buen padre, una buena madre, una buena abuela, una buena suegra, eso sí, cuídate mucho, tienes que ser una buena suegra para que entres al cielo. Tienes que ser un buen hijo, un buen trabajador, vas a ir al cielo. Y la persona dice, bueno, yo creo en eso. Otros dicen, no, si tú te mueres, si eres pecador, no importa, al final te llevan a una misa, te rezan una novena, y si de ahí no te sacan, pues te vas al purgatorio, y allá por eso tienes que pagarle a alguien para que te rece, y después del purgatorio te pasan al cielo. Y la gente anda creyendo en tantas mentiras, cuando la palabra de Dios nos ha dicho que existe una sola forma de volvernos a Dios. ¿Cuál es la verdad que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees que debes hacer para ser salvo? ¿Tus propias buenas obras? ¿O vas a creer a lo que dice la palabra de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:36. Para terminar. Y no hemos terminado el tema, ¿no? Para terminar por hoy. Próximo domingo vamos a centrarnos más en la persona de Jesús. Hoy quería que viéramos una perspectiva más amplia de lo que el mundo cree que es verdad y cómo la palabra de Dios nos quiere llevar a que aceptemos que la única verdad se encuentra
en las Escrituras. Pero mira lo que dice Hechos 2:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche, ¿qué pensaban ellos de ellos mismos? Que eran pecadores. Ellos aceptaron la culpa de que Jesús había muerto por sus pecados. Y por eso le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Ya entiendo que yo soy pecador. Ya entiendo que Jesús murió fue por mí. Él no murió solamente por los judíos, como algunos piensan. Él no murió solamente por esas personas. Él murió por mí, porque yo soy un pecador. Eso es lo que los discípulos, estas personas entendieron. La pregunta de ellos es: ¿qué vamos a hacer entonces? Yo le hago una pregunta a usted, amigo o amiga que nos está escuchando. ¿Usted cree que es pecadora? ¿Usted cree que es pecador? ¿O usted cree que es una persona muy buena y que usted no necesita el perdón de sus pecados? ¿Qué es lo que usted cree de usted mismo? Porque de acuerdo a lo que usted y yo creamos, es de cómo nosotros vamos a vivir aquí. Es cómo nosotros vamos a aceptar la palabra de Dios. Porque si yo no creo que soy pecador, entonces yo no voy a aceptar que necesito humillarme, arrepentirme y ser bautizado para el perdón de mis pecados. Porque si yo creo que soy bueno y que al final Dios tiene que abrirme las puertas del cielo, o San Pedro como algunos creen, y dejarme entrar, entonces no voy a aceptar lo que dice la palabra. Pero la palabra nos enseña en Romanos 3:23, que lo leíamos en otra ocasión: por cuanto todos pecaron. Escuchen lo que dice Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de cómo se encuentra el hombre que no ha sido reconciliado por Jesús. Está destituido de la gloria de Dios. Y hasta que ese problema no se resuelva, usted no puede tener la certeza de que el día de su muerte usted estará en la presencia de Dios. Esa es la verdad de las Escrituras. ¿La cree usted, hermano? ¿La cree usted, amigo? Porque de allí parte todo lo que nosotros decimos y profesamos como creyentes.